Buenos ¿Qué días, tal? Lick. Javier apareció, por fin. Muy buenos días. Buenos días, Lick. Sí, es que estaba algo malo. Ah, ¿en Bueno, serio? sigo algo malo todavía. ¿Y qué tenía? Conjuntivitis. Ah, sí, pues. Ujú. Entonces no me podía conectar. Bueno, pero qué gusto saludarle nuevamente. Buenos días, Dylan. Por ahí lo veo que todavía como despertando por ahí, ¿verdad? Buenos días, Lick. ¿Qué Sí, tal está? Mucho gusto. ¿qué Bienvenido. haces, Lick? Muy bien. Kevin, buenos días. Bueno, fíjense que vamos a continuar hablando un poco de lo que es cultura. La semana anterior empezamos a hablar rasgos muy generales, pero empezamos, por supuesto, desde un punto de vista de lo que ha sido la trayectoria de este país, ¿verdad? Es decir, o de este estado, hoy Guatemala, estado de Guatemala, ¿verdad? Pero avanzamos a grandes rasgos, por supuesto, desde lo que fue la conquista, ¿verdad? Cuestiones muy principales, ¿verdad? Es decir, arrancamos desde el punto de vista más general y pues debemos de continuar, ¿verdad? Después, aquí hay varios periodos, ¿verdad? Porque al final hubo un periodo de conquista, uno de colonización, ¿verdad? Donde ya los españoles colonizan y posteriormente el famoso periodo de independencia, ¿verdad? Que hoy estamos celebrando el bicentenario, ¿verdad? Los 200 años de independencia. Específicamente, este año ha sido el designado, ¿verdad? En 2021 se cumplen en 200 años. Todavía me hacen falta algunos compañeros, ustedes de plano, pues tal vez en madrugar, pero pues vamos a avanzar porque si no, posteriormente se nos va a complicar más. Bueno, vamos a continuar con la diapositiva número 6 que la semana anterior pues no pudimos avanzar mayor situación. Entonces, solo para terminar esta primera parte donde era el periodo prehispánico, ¿verdad? La cultura maya, hablando de lo que es la cultura maya, pues más conocida y pues que la misma ha sido investigada y sobre la cual cada nuevo día se van a hacer más descubrimientos, ¿verdad? Y yo diría que todavía falta más de algo que descubrir. Tenemos el estado de su máximo esplendor, época en que su sistema matemático, observaciones astronómicas y escritura, perdón, revelaron gran madurez y solución de los aspectos que el hombre occidental ha resuelto y comprendido hace relativamente poco tiempo, ¿verdad? Esto lo hablamos la semana anterior, solo es para ponernos un poquito en contexto. Entonces, el avance científico ha permitido valorar esta cultura, ¿verdad? Es de esta manera, que el invasor europeo no comprendió y por ello despreció y destruyó vandálicamente muchas de las cosas que representaban dicha cultura. En realidad, tal vez podríamos decir que pueblos bárbaros nos invadieron e hicieron partícipes de su atraso. Más allá de eso, pues yo creo que también la finalidad eh, referente a lo que fue el periodo de conquista, muchos de los conquistadores, pues lo que hicieron fue llevar a cabo la conquista a través de la violencia, ¿verdad? Eso fue lo más común. Pocos fueron como, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, pues que él sí venía con la parte de lo que era la evangelización, ¿verdad? Que en un sentido la corona había establecido que se evangelizara, ¿verdad? Pero ya al ver acá la situación, la mayoría decidió optar por la violencia. Bueno, por cierto que la escritura, buenos días para los que se unen. Veo que hay algunos que Dígame. están uniendo. Buenos días, Lick. Buenos Valdemar, días. Andrea, Naví, mucho gusto, buenos días. Todavía nos hacen falta algunos compañeros, pero pues vamos avanzando acá. Estoy haciendo un resumen de lo que hablábamos la semana anterior. También, pues fíjense que la escritura de corte jeroglífico del pueblo maya, ¿verdad? Que aún se tiene y que nosotros pues hablábamos de que habíamos podido ver algunas partes o bien algún vestigio de lo que fue la cultura maya cuando tuvimos la oportunidad de ir al museo
al museo que está en la Universidad Marroquín, pues no han sido descifrados completamente, ¿verdad? Esa escritura jeroglífica, lo que ha impedido un acceso directo a su historia y a su desenvolvimiento cultural. Esto pues es normal. A partir de ahí, pues nuestro conocimiento de ellos se deriva de la obra material dejada. Es decir, el conocimiento que hoy ostentamos acerca de esa cultura es a través de lo que el material que ellos proporcionaron, ¿verdad? Y del trato con los actuales descendientes de la raza, cuya discriminada cultura, hay que hablar lo que es, ¿verdad? Porque en pleno siglo XXI todavía se discrimina, ¿verdad? Ha perdido mucho de su riqueza original, realizándose sustituciones de algunos aspectos tradicionales por patrones culturales de fácil asimilación, pero que han destruido en una u otra forma los valores espirituales y culturales que les identificaban. Bueno, por razón de origen, por razón de etnia, por razón de nacionalidad, incluso todavía se da mucho lo que es la discriminación, ¿verdad? Y lo hablábamos la semana anterior, que en Guatemala, pues a partir del año 2002, la discriminación existe como un delito. Básicamente es un delito actual, ¿verdad? El discriminar. Sin embargo, pues existen también muchos convenios y tratados internacionales que van en defensa de la no discriminación, pero lamentablemente creo que es algo que las mismas sociedades lo han consentido y ha ido pasando de generación en generación, ¿verdad? Entonces, va a ser muy difícil lograr ese apartado, ¿verdad? Pero hay que intentarlo. Ahora bien, después del periodo de conquista, donde básicamente los españoles aplastaron al pueblo maya, ¿verdad? Porque ellos pues ya traían armas y a pesar de eso el pueblo maya se resistió en algunos lugares, pues lograron asentarse, ¿verdad? Los conquistadores y entonces a partir de ahí cuando ellos toman el mando, toman el poder, ya nosotros como una colonia del Reino de España, entonces inicia lo que es el famoso periodo colonial. Y fíjense que estos periodos también tienen mucho que ver en cuanto a lo que han sido las letras, ¿verdad? Se recuerdan en el ámbito de los cursos de literatura, ¿verdad? Cómo fueron pasando las diversas épocas en cuanto a la literatura. Entonces veamos dentro del periodo colonial. Pedro de Alvarado llega al territorio guatemalteco más o menos en 1524. A su llegada, pues, existían diversas diferencias entre varios reinos indígenas. Eso era el primer punto. Dificultades que, pues, en este caso fueron aprovechadas y que permitieron el fácil acceso y la fácil dominación de los reinos, por ejemplo, quichés y sutubiles. El reino cachiquel, vean, fue hostil al invasor, no permitió tan fácil la conquista, ¿verdad? No se dejó, en pocas palabras. Actitud, vean, que no permitió el asiento definitivo de la ciudad de Santiago de Guatemala. Esta ciudad, vean, fue fundada el 25 de julio del año 1524 en Ixinche, bueno, capital del reino cachiquel, pero no pudo asentarse hasta 1517 en el valle conocido de Almolonga, en las faldas del volcán de Agua. Vean cómo va manifestándose esta parte de la historia. En 1541, vean, fue abandonada al sufrir una grave inundación provocada por una corriente de agua que bajó del volcán, esto pues lo conocemos todos, y trasladada al valle de Panchoy en el año 1543, adquiriendo su máximo esplendor y desarrollo hispánico en esta época, ¿verdad? Entonces, esa es un poco de la historia que se tiene en cuanto al periodo colonial. Esto lo podemos encontrar, creo que hay un texto en Guatemala que es acerca de las municipalidades, si no estoy mal, en la municipalidad de Guatemala, en la página se encuentra un texto, cómo ha sido la historia a través de las municipalidades y cómo se han ido fundando la ciudad de Guatemala y entonces ahí lo podemos encontrar. Bueno, hay que hablar también que en el caso de Santiago de Guatemala fue el centro cultural
económico y social de la Capitanía General del Reino de Guatemala, Capitanía General que rigió para los 5 países de Centroamérica. En este lugar es en el cual el ilustre obispo Francisco Marroquín, ¿verdad?, fundó, vean, las primeras escuelas e inició gestiones para la fundación de una universidad. Gestiones que se llevaron a cabo y culminan muchos años después con la fundación en 1676 de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo. Bueno, esta universidad es la que actualmente hoy conocemos como Universidad de San Carlos de Guatemala, pero ese fue el primer nombre al momento de la fundación. Vean, de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo, así se denominó en un inicio la universidad. Posteriormente, sacudida por frecuentes sismos y destruida parcialmente por terremotos, ¿verdad?, que para esa época existían, no fue abandonada sino hasta el año 1773, a causa del famoso terremoto de Santa Marta, y trasladada esta vez al Valle de la Virgen en 1776. La antigua Guatemala pues muestra hoy la magnificencia de una metrópolis, ¿verdad?, una ciudad hispanoamericana del siglo XVIII, es decir, siglo XVIII, del año 1700 al año 1800. Posteriormente, la Nueva Guatemala de la Asunción, nombre que hoy aún se conserva, perdón, la ciudad capital, ¿verdad?, porque así se denomina, se inició como una ciudad de estilo neoclásico, es decir, nuevo clásico, ¿verdad?, siendo testigo en 1821 ya de la independencia centroamericana. Es importante hacer notar referente que en estos años la dominación hispánica, la influencia cultural, provino de las órdenes religiosas, ¿verdad? Que ese fue el contexto en el cual, pues, los conquistadores debían realizarlo, ¿verdad?, a través de una conquista desde el punto de vista y desde el ámbito evangelizador, porque esas fueron las directrices en el Reino de España. Sin embargo, fíjense que en España había un rey, ¿verdad?, que era el que dirigía todo lo referente a las colonias que ellos iban a conquistar. Sin embargo, pues él no puede tener solo una persona el mando, ¿verdad?, desde la corona hasta acá. Recuérdense que para ese momento pues no había teléfonos satelitales, no había Facebook, no había nada de redes sociales. Entonces, lo que pasaba era que para poder tener un control de mando nombraban virreyes, ¿verdad? Y estos virreyes estaban a cargo de regiones en América, ¿verdad? Por ejemplo, creo que el virrey para Centroamérica también fue para el ámbito de México y Panamá. Entonces, a través de él se transmitía la información, ¿verdad? Porque todo era por medio del famoso diario, por medio de cartas, ¿verdad? Vamos a ver qué hora es ustedes. Bueno, entonces vean que de esa forma pues se lleva a cabo ya el punto donde fue ya la independencia centroamericana, ¿verdad? Pero acá en Guatemala fue donde básicamente se tomaban las decisiones para todo el ámbito centroamericano. Bueno, es importante hacer notar, ¿verdad?, que la influencia hispánica parte en cierto sentido de lo que fueron esas ordenanzas religiosas, a las que se encomendó la cristianización del indígena. Bueno, eso fue una parte de lo que la cultura pues vino acerca del Reino de España. Vean que esas órdenes pues iban bien enfocadas porque establecieron áreas geográficamente definidas y contribuyeron sustancialmente a consolidar la conquista hispana, ¿verdad? Ya tenían ellos bien definido cómo lo iban a llevar a cabo. Y vamos a terminar con esta parte histórica que muchas veces pues desespera un poquito, ¿verdad? Pero ya lo vamos a terminar, ¿verdad? Aquí solo son un par de cuestiones creo que importantes para el desarrollo de este curso. Bueno, poco a poco hayan llegado los compañeros que faltaban. Vemos a Kelly y a Rosemary. Buenos Lick, días. buenos días. ¿Sabe algo? Buenos días, Qué Lick. pena, es que yo estaba esperando, me metí al link de la clase de licuayo, esperando que me aceptara, no me acordaba que con usted era la primera clase.
Ah, bueno, no, no. De la vacuna. Ay, no, perdón. Y el link hasta las 9:30 aparece, o 9:40 empieza su curso. Sí, 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 creo que es la otra clase, no me recuerdo. Sí, yo creo que sí, es el segundo que continúa con este semestre. El link Sí, Walter. creo que sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Pues estábamos hablando para hacer un breve esbozo referente a lo que ha sido el paso a partir de la conquista, ¿verdad? Que ya lo hablábamos la semana anterior. Posteriormente, el paso a través de la colonización, pero con datos muy generales, ¿verdad? Datos muy generales que nos van a aportar en cuanto a lo que hoy vamos a conocer como cultura, ¿verdad? Porque todo esto tiene que ver, esta parte de la conquista, estas órdenes religiosas, ¿verdad? Cómo se transmitió. Y ustedes se van a dar cuenta cómo fue para este momento la transmisión entre una cultura y otra, ¿verdad? Pero nosotros aquí empezamos desde la parte histórica y se van a dar cuenta hoy en estos casos o en este tiempo cómo se puede llevar a cabo esa migración de la cultura, ¿verdad? Ya no es necesario, por ejemplo, una conquista, ¿verdad? Las culturas ahora pues se van transmitiendo a través de los medios tecnológicos, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver cómo se puede ir desarrollando, pero esto es un poquito más adelante. Bueno, es importante pues hacer notar dentro de esa dominación hispánica que se tiene, ¿verdad? Esa influencia, esa evangelización del indígena, pues que esas órdenes se establecieron en áreas geográficas específicas y bien definidas, ¿verdad? Pero estas contribuyeron, por ejemplo, a consolidar la conquista hispana, ¿verdad? Esto ayudó. Por ejemplo, la conquista pacífica del reino de Tezulutlán, por ejemplo, es una acción relevante que demuestra la importancia de las órdenes religiosas en este proceso. Tezulutlán tiene como poblado a uno de los grupos indígenas más aguerridos, que se denomina como el pueblo quechí, cuya cultura ha sabido imponerse aún hoy día al habitante de la ciudad. Esto se refiere a las Verapaces, ¿verdad? Nombre con el que se le conoce desde la conquista, ¿verdad? Donde es Alta Verapaz, se conoce básicamente, ¿no? Es la única región en Guatemala en que el ladino ha aprendido la lengua vernácula, la lengua quechí, para poder comunicarse con el indígena, ¿verdad? Es decir, ha sido un pueblo muy aguerrido hasta el día de hoy, pues muchos habitantes que son ladinos, pues han logrado aprender esta lengua, ¿verdad? Lengua vernácula reconocida por nuestra Constitución. Entonces, aquí tenemos casos bien interesantes, ¿no? Los aportes de la cultura hispanos fueron muchos y de gran impacto, siendo todo este bajaje en el que se conforman los famosos valores culturales de la mayoría de la población urbana de Hispanoamérica. De especial relevancia, ¿verdad? De especial vista, por ejemplo, en la imprenta, traída a Guatemala en el año 1660, hecho pues que va a generar una producción literaria que en sus inicios es de carácter eminentemente religioso. Las crónicas posterior constituyen un valioso material documental del desarrollo de la cultura hispana en nuestro territorio. Importantes cronistas son, por ejemplo, Fray Francisco Vázquez Jiménez, ¿no? Fray Antonio de Remesal, Fray Antonio de Fuentes y Guzmán y Domingo Juarros. Bueno, ellos fueron los primeros iniciadores en este material que se generaba, ¿verdad? Pero uno de los aspectos importantes es esa imprenta traída a Guatemala en el año 1660. Y además de esto, fíjense que ya para estos años en Guatemala, lo hablábamos creo que la semana anterior, lo referente a las constituciones que han regido a Guatemala. Yo no recuerdo si lo mencioné o ya no lo mencioné. ¿Quién me puede colaborar? No acuerdo que lo haya dicho. No, entonces ahorita al terminar esta última diapositiva yo les hago la visión cómo se ha desarrollado, porque aquí pues estamos hablando
ya en el ámbito de la colonia, ¿verdad? Y cómo se fue desarrollando y tenemos que llegar al ámbito independiente. Y aquí viene cabal ya, vean, la época independiente. Gracias, Dylan, y ahorita lo voy a mencionar para que ustedes, si quieren, lo apunten y tengan una mejor visión de cómo se ha desarrollado también todo lo que han sido las leyes, ¿verdad? Porque yo fíjense que he dado el curso de sociología y les digo a los jóvenes, bueno, vean, en este caso les digo yo, los hechos sociales son las manifestaciones de lo que posteriormente va a ser el derecho, van a ser las normas que van a regir la conducta del ser humano, ¿verdad? Porque si no sucedieran hechos sociales, ¿cómo vamos a regir esa conducta si ni siquiera se ha establecido, ¿verdad? Entonces, es bien importante entrelazar todas estas áreas, ¿verdad? Todos estos ámbitos. Bueno, después de toda la parte de lo que fue la colonización, llega el punto de quiebre para la corona española, no solo en este país, aclaro, en todos los estados casi de que hoy conocemos como América, como Latinoamérica, por ejemplo, Colombia, Perú, podemos mencionar, Argentina. Llega la famosa época independiente, ¿verdad? Y entonces Guatemala lleva a cabo el ámbito de independencia a partir de 1821. Sin embargo, pues hay dos fechas, ¿verdad? Pero se toma la de 1821 como el precedente, ¿verdad? Siendo un hecho netamente político, ya que la dependencia ideológica de la madre patria, pues subsistió por muchos años y creo que actualmente todavía se podría decir que son los que ostentan el poder económico, ¿verdad? Esa ideología. Entonces, lamentablemente, los siguientes gobiernos a la independencia, algunos que eran tiranos, ¿verdad? Y de larga duración, no permitieron la afirmación de esta identidad en el hombre de la ciudad. Por el contrario, en su afán de lograr prestigio, tratan de emular a los países europeos. Esto fue algo muy común. Por ejemplo, podemos hablar del tiempo de el general Jorge Ubico, ¿verdad? Que para ese momento, pues todavía quería manifestar lo que se miraba en Europa, ¿verdad? Para la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, me hacen un comentario acá donde quiere entrar el compañero Javier Ramos, pero no lo tengo acá en pantalla. No sé cómo lo podríamos. Que siga intentando, porque a mí acá me notifica cuando alguien quiere ingresar. Bueno, entonces, ahora bien, posteriormente también existen otros gobiernos a quienes la cultura y la educación preocuparon muy poco para esos tiempos, y creo que actualmente es así, hasta que se establecen los principios de una organización cultural y política, en la que la identidad nacional es el eje de la planificación de los quehaceres del gobierno. Bueno, ¿y cuál creen ustedes que es el documento donde se puede llevar a cabo esa organización política, económica, cultural y social? ¿En qué documento se puede llevar a cabo esa organización? La Constitución, Vic. Exacto, esa es la estructura del Estado que hoy tenemos, ¿verdad? La estructura, ahí se manifiesta la estructura de los estados. Bueno, los gobiernos, gracias, creo que fue Valdemar, ¿verdad? Sí, Lick, yo fui. Gracias, muy amable. Los gobiernos que siguieron, si bien no han colaborado en la definición y protección de la cultura, tampoco han destruido plenamente los avances logrados. Por ejemplo, el gobierno del doctor Juan José Arévalo manifiesta y deja como precedente la creación de la Dirección de Bellas Artes y del Instituto de Antropología e Historia, instituciones a las que ha correspondido velar por ella. Que hoy estas direcciones, estos institutos y básicamente estos museos, ¿verdad? También, pues tenemos que el Ministerio de Cultura y Deportes, que pues no tiene tampoco mucha trayectoria en este país, es el encargado de cuidar, de velar, porque se siga cumpliendo lo referente a la cultura, ¿verdad? Pero pues es una institución, el Ministerio de Cultura, muy joven, ¿verdad? Que parte a partir del año 1986, creo que si mucho tendrá como unos, ¿qué? 35 años más o menos. Entonces, es una institución que todavía le falta mucho por recorrer, ¿verdad? Yo creo que
en estos apartados todavía tenemos bastante que recorrer. Ahí llega el compañero Ramos, hasta ahorita nos notificó acá la plataforma. Bueno, y esta es la primera parte referente a esta parte cultural, pero también hay que notar, por ejemplo, que siempre se pensó en una organización política, cultural, económica y administrativa, ¿verdad? Entonces, para el efecto, fíjense que aquí quito la presentación porque hasta este punto llega. No sé por qué acá ahora aparezca un cuadro más pequeño, pero creo que es cuestión del sistema, ¿verdad? Entonces, vamos a cerrar la cámara a ver si me lo abre nuevamente, completo el espacio. Ahí están, vean. Entonces, fíjense que en Guatemala, pues también hay una larga historia respecto ya al punto de independencia, ¿verdad? En el año 1824 se crea una constitución Federal de la República de Guatemala, ¿sí? O de las Repúblicas Centroamericanas, creo que se llama. Sí, yo creo que así fue. Constitución Federal de las Repúblicas Centroamericanas. Bueno, esa es la primera constitución a partir de la independencia. Bueno, a partir de la independencia. Pero fíjense que previo a ello se tiene un primer antecedente que siempre se va a citar en Guatemala, y es a partir del año 1808, que fue una constitución. Vean cómo es la historia. España no tiene una constitución que la rija, el Reino de España. Entonces, para ese momento, Francia sí ya tenía una constitución. Entonces, los hermanos franceses, al ver que España no tenía una constitución, redactan una constitución para otorgársela a España, y es la famosa constitución denominada como la Constitución de Bayona, que rige únicamente para España, pero efectivamente nosotros fuimos una colonia de España. Entonces, aunque no tuvo vigencia para estos pueblos, es el primer antecedente, ¿verdad? Como una colonia del Reino de España que fuimos. Constitución de Bayona de 1808. Después de eso, fíjense que pasan más o menos 4 años, y entonces sí ya se crea una constitución que se denominó en España Constitución de Cádiz, que iba a regir para el Reino de España, pero también para todas las colonias de España, en este caso nosotros también, eso para el año 1812. Seguido de ello, pues esa constitución sí rige ya en estas colonias, ¿verdad? Donde se manifestó que había un rey y virreyes en estos casos, para las colonias. Entonces, llegamos hasta el año 1824, donde ya se crea ya en periodos de independencia, donde se crea una constitución federal. En 1824 se crea la Constitución Federal para las Repúblicas Centroamericanas, ¿no? Y como Guatemala era el centro de eje, el centro de manejo de esas repúblicas, se crea en este punto esa constitución. Sin embargo, Guatemala, como siempre, fue un país de alta gama, podríamos decirlo, innovador. Entonces, en 1825, específicamente para Guatemala, se crea la primera constitución, ya específica para Guatemala, Constitución de la República de Guatemala, ¿verdad? Ya específicamente para Guatemala. De ahí la historia, pues, caminan un par de años hasta llegar al año 1851, que se crea una nueva constitución, y es a través de la que se denominó Acta Constitutiva de la República de Guatemala, esto para el año 1851. ¿Y cuántas van ahí? Creo que he mencionado Bayona, Cádiz, 1824, 4 van. Y la de 1851, 5. Posteriormente, se llega hasta el año 1879. Constitución conocida como la que mayormente ha tenido vigencia en el estado de Guatemala, la Constitución de 1879. En 1921 se pretende hacer alguna modificación a esta Constitución, sin embargo, no se logra, y entonces se conoce más bien que vuelve a regir la Constitución de 1879, solo tiene un medio lapso ahí que no rige, pero de 1879
hasta 1945. En 1945, como ustedes saben, pues existe la famosa Revolución de Octubre de 1944, ¿verdad? Que fue el antecedente para que se creara la Constitución de 1945, una revolución donde se une el pueblo de Guatemala para exigir derechos que en Guatemala no se tenían y que en otros países ya se habían elevado, ya la historia internacional marcaba que ya para ese punto pues ya se conocía, ¿verdad? Yo creo que acá también tienen que ver mucho los medios de comunicación, ¿verdad? Para 1944 en Guatemala, ¿cuáles eran los principales medios de comunicación? Y ahí, por favor, me ayudan ustedes, porque ustedes son los expertos en esa materia. Para 1944, ¿qué medios de comunicación tenían? La prensa. ¿La prensa? ¿Qué más, Dina? No me acuerdo muy bien si estaba en la radio. Creo que no. ¿Y en la radio? Sí, la radio ya estaba. ¿Qué más? La TGW ya estaba. Exacto. Yo no sé el antecedente, pero sé que para la Segunda Guerra Mundial acá en Guatemala ya se transmitían algunas noticias de ella a través de radio, pero no sé específicamente en qué fecha. Entonces, eso ustedes lo deben de saber. Bueno, entonces, fíjense que en este caso, ¿verdad? En estos casos, hablando para 1944, ya en esa revolución, pues ya los guatemaltecos se unen y lo que se solicita es la ampliación de derechos y que el Estado pues se organice de una forma política, cultural, ¿verdad? También el sector de los trabajadores, ¿verdad? Y entonces en 1945 pues se crea una nueva constitución. Esa constitución pues es un referente para el ámbito de los derechos de los trabajadores, que abre la pauta para que en 1947 se cree el primer código de trabajo en Guatemala. Vean hasta qué años se manifestó esto. No estamos hablando de mucho tiempo, más o menos 70 años, ¿no? Los derechos que hoy tenemos en el Código de Trabajo, por ejemplo, ha sido una lucha también de los trabajadores, ¿verdad? De los sindicatos que ya más o menos se formaban en esos momentos, ¿no? El sindicato obrero, etcétera. Entonces, a partir de 1945, la siguiente organización política, social, económica fue para el año 1965, Constitución de 1965, que también es en la historia de este país, que estuvo 20 años la anterior, y que va a estar esta de 1965, 20 años nuevamente, ¿verdad? Pero además llegamos al punto donde hoy tenemos en vigencia la Constitución del año 1985, promulgada en 1985 y entrada en vigencia a partir del año 1986. Creo que si no estoy mal, tiene 36 años, ¿verdad? 36 años de existencia la Constitución que hoy tenemos. Pero dentro de todo este proceso, pues en Guatemala también existieron muchas situaciones y una de las más complicadas y difíciles que podemos mencionar a lo largo de esta historia es la famosa guerra civil, la famosa guerra civil conocida como el conflicto armado interno, ¿verdad? Esto es algo que pues nos estuvo afectando como sociedad guatemalteca más o menos durante 40 años, ¿verdad? ¿Cuándo finaliza esta guerra civil en Guatemala? Con la firma de los acuerdos En el 96. Yo creo que muchos de acá todavía eran muy jóvenes para recordar esa firma. Muchas gracias, es cierto. El 29 de diciembre del año 1996, 29 de diciembre del año 1996, la URNG, ¿verdad? La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca,
firma el último acuerdo de paz, porque previo a ello ya habían firmado varios acuerdos, ¿verdad? Pero firman el último, donde básicamente pues nos enfrentamos a lo que se denomina como la paz firme y duradera, ¿verdad? Ese fue el último que se firmó, específicamente un 29 de diciembre, cuando todavía estaba de turno el gobierno del PAM, que fue el que lo llevó a ganar la presidencia a Álvaro Arzú, ¿verdad? Él era el presidente para ese momento y el partido político que lo lleva a la presidencia es el Partido de Avanzada Nacional, creo que se llamaba PAM. Entonces, eso fue el antecedente y hoy se refleja en las monedas aunque nosotros vamos a llevar a cabo, ustedes, yo solo quiero saber si durante la carrera ustedes dieron lectura a lo que fueron los acuerdos de paz. Tal vez sí, Lick, pero yo realmente yo ni me acuerdo. ¿No? Bueno. Sí, fíjense que ese famoso conflicto armado interno tuvo varias causas. Dentro de ellas podemos mencionar la realidad social, política y económica que se vivía en Guatemala, ¿verdad? La lucha de ideología en algunos puntos, ¿verdad? La formación y la doctrina que estuvo presente en los grupos insurgentes, ¿verdad? Esto desde el punto de vista ideológico. El aspecto económico, el tema del uso y la posesión de la tierra, ¿verdad? Eso fue bastante también importante. El aspecto político, que era el famoso autoritarismo, ¿verdad? Que ya se pretendía que se terminara con ello. El aspecto también étnico fue importante, ¿verdad? Ese racismo, esa discriminación que se tenía ante los pueblos indígenas, y el aspecto religioso, ¿verdad? También, esos fueron los aspectos. Y vamos a hablar brevemente, yo creo que este curso nos permite, a mí me interesa un acuerdo de paz, pero creo que todos son importantes para este efecto. Bueno, entonces, fíjense que a partir del año 1991 empezó el asunto referente a llevar a cabo los acuerdos de paz para finalizar ese conflicto armado interno. Y el primer acuerdo que se marcó, que se denominó, fue el Acuerdo Marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. Este fue firmado específicamente en el país de México, en Querétaro, el 25 de julio del año 1991. Acuerdo Marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. Posteriormente, fíjense que siempre en México se lleva a cabo el segundo acuerdo de paz, el denominado Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, en el año 1994, porque recuérdense que para el año 1994, 1990, ya los derechos humanos ya empezaba aquel realce, se hablaba ya de derechos humanos en estos países en vías de desarrollo. El tercer acuerdo fue el famoso acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el conflicto armado. Este sí se caracteriza porque fue firmado en Noruega, específicamente en la ciudad de Oslo, un 17 de junio del año 1994. Después, fíjense que viene el acuerdo. El número 4 es el acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca. Mucho tiempo estuvo esta comisión. También fue firmado en Noruega, un 23 de junio de 1994. ¿Entre quiénes se firmaba? Específicamente entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Después, el siguiente acuerdo de paz fue el famoso Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Este se caracteriza también porque fue firmado en México, un 31 de marzo de 1995. El sexto acuerdo de paz, fíjense que es el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y una situación agraria. Este también firmado en México un 6 de mayo del año 1996. Ven cómo va avanzando, ¿verdad? Casi que cada año pues se iba decretando un acuerdo o dos, ¿verdad?
Como séptimo tenemos el acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Y es por eso que hoy por hoy ustedes dirán, ¿por qué tenemos ejército? Sin embargo, pues el ejército no apoya en cuestiones de seguridad pública, porque fue definido que el ejército de Guatemala únicamente se encargara del cuidado de la soberanía del país. Sin embargo, fíjense que para el año 2000, a través del acuerdo, creo que fue 30-2000, si no estoy mal, pero en la página del Ejército de Guatemala lo vamos a encontrar, el Congreso de la República realiza un convenio, no un convenio, fue un decreto, ¿verdad? Un decreto ley, un decreto del Congreso para que el Ejército de Guatemala coadyuve con las fuerzas de seguridad. Pero entonces, para que una captura fuera legal, la tenía que hacer un policía nacional, ¿verdad? Civil, ya para el año 2000, ¿verdad? Entonces, es importante aclarar que la función del ejército ya únicamente coadyuvaba con la seguridad pública, no era el encargado, solo coadyuvaba en ese ejercicio. Después de ese acuerdo de paz, del séptimo que se denominó Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, también firmado un 19 de septiembre del año 1996, llega el octavo acuerdo de paz, denominado como el Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, ¿verdad? Esto fue firmado también en Noruega el 4 de diciembre del año 1996. Posterior a ello, vean que viene el acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral. Este fue firmado en Suecia en el año 1996. Posterior a ello, vean que viene el acuerdo sobre las bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad. Ese fue firmado en España en un 12 de diciembre del año 1996. Ese famoso acuerdo fue el que permitió, ¿verdad?, que hoy la URNG, mejor conocida como Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, pues estuviera de acuerdo en cuanto a llevarse a cabo por medio de la legalidad, ¿verdad? Y hoy por hoy es un partido político, ustedes lo han escuchado. El acuerdo número 11 fue el que se denominó como el Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Es decir, ese acuerdo presentaba un cronograma para verificar el cumplimiento de todo lo que ya se había hablado y verificación del mismo. Este acuerdo se caracteriza porque fue uno de los dos que se firma en Guatemala el 29 de diciembre del año 1996, pero el que tiene más alcance y más realce para este momento fue el famoso Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que finaliza el 29 de diciembre, igual que el anterior, del año 1996. Y por ahí, pues ahí vi algún video referente a lo que es este apartado acerca del conflicto armado interno que pues guió a Guatemala en este punto, ¿verdad? Bueno, y aquí nos metimos a hablar un poquito acerca de este apartado porque pues estábamos hablando de lo referente a cómo se ha estructurado el país de forma política, jurídica, política y social, ¿verdad? Y entonces hablamos de que pues tenemos una larga historia acerca de las constituciones, pero que también han existido diversos puntos, por ejemplo, como fue el conflicto armado interno, ¿verdad? Y también hablábamos de la revolución y después otro gran conflicto, pues es el conflicto armado interno que estuvo en Guatemala y que a raíz de ellos se crearon estos famosos acuerdos de paz, ¿verdad? Específicamente 12 acuerdos de paz, que hoy por hoy la mayoría dice que se ha cumplido tal vez en una cierta parte, ¿verdad? Pero que no se ha logrado completar la mayoría de ellos, ¿verdad? Bueno, pero ese es asunto que se deberá de verificar conforme el pasar del tiempo, ¿verdad? Yo creo que siempre es necesario echarle una vista a esos acuerdos de paz. Bueno.
Ahora, para entrar en materia, ya conociendo, recordando un poco la historia, ¿verdad? Acá hay un acuerdo que sí nos interesa bastante, ¿verdad? Dentro de los acuerdos de paz, si nos da tiempo, damos lectura a todos, si no, únicamente el quinto, que es el famoso acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque recuérdense que nuestro curso se denomina Cultura, Comunicación e Identidad Nacional. Entonces, el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas tiene mucho que ver respecto a este curso. Ahora, vamos a entrar de lleno. Yo no sé si alguien tenga alguna observación, alguna duda, puede participar, no hay ningún problema. Vamos a entrar a la parte donde vamos a conocer algunos aspectos ya de lo referente a la cultura, ¿verdad? Porque estábamos hablando un poquito acerca de la historia, ¿verdad? Que el contexto de la cultura guatemalteca, la localización geográfica, que ya la hablamos la semana anterior, un poco acerca de la reseña histórica que podemos mencionar, una reseña, ¿verdad? Porque no, tampoco el curso es historia, ¿verdad? Pero ahora nos vamos a ir un poco a lo que es la cultura guatemalteca, ¿verdad? Y la problemática que puede llegar a tener, porque yo creo que también es importante que verifiquemos, que analicemos esta parte, ¿verdad? Y ver cómo se ha desarrollado también a lo largo de la historia. Esto es importante, por supuesto. Por supuesto, y también ustedes en su documento van a encontrar también, van a encontrar un poco más de texto, ¿verdad? De conocimiento acerca de lo que se denomina como cultura. ¿Ya empezaron a dar lectura al texto ustedes? Sí, ¿Quién dijo que sí? Yo creo que fue Javier Osorio, ¿verdad? Bueno, ¿fue usted Javier? ¿Javier Osorio? Y si no, yo le quiero hacer una pregunta. Bueno, en Guatemala pues vamos a encontrar lo referente a la cultura guatemalteca, pero fíjense que esta cultura pues también ha tenido algunas problemáticas, ¿verdad? Porque al final todo ha trascendido en un, ¿cómo lo podríamos decir? En cuestiones muy pertinentes y por momentos impertinentes, ¿verdad? Yo creo que por ahí se puede denominar. Pero a pesar de ello, pues hoy se tiene una visión mejor acerca de lo que es cultura, ¿verdad? Yo creo que también la educación tiene mucho que ver respecto a este ámbito, respecto a este apartado. Y vamos a entrar a conocer la primera definición. En el texto, por favor, en la página número 17, nosotros vamos a encontrar, yo acá lo voy a compartir para que nosotros lo podamos ver, página 17, la cultura guatemalteca, su problemática. Vean que hay un marco conceptual. Bueno, ¿logran ver el documento o el texto, perdón? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, cultura, vean. El autor de apellido Taylor define a la cultura como, bueno, aquella totalidad compleja, vean, un ámbito complejo, un ámbito amplio, que incluye conocimiento. Bueno, primero aquí detengamos, conocimiento. En nuestro caso, ¿qué tipo de conocimiento adquirimos acá en la universidad? Para que participen ustedes. Teórico, ¿no? Teórico, sí, pero dentro de los tipos de conocimiento únicamente existen dos. científico, ¿no? Científico. Académico. Ah, de... Sí, el académico va inmerso dentro del científico, ¿verdad? Entonces, dos tipos de conocimiento existen ustedes. El empírico, que es aquel por medio del cual el ser humano
conoce, adquiere conocimiento, pero a manera muy común, a manera práctica, ¿verdad? Es decir, con lo que se realiza el día a día. Ese es el conocimiento empírico, ¿verdad? O también denominado como conocimiento práctico, empírico o práctico. Bueno, pero nosotros en este caso, al conocer teorías, como lo manifestó Kevin, conocimiento de teorías, conocimiento de alguna parte práctica referente a una ciencia, entonces este es conocimiento científico, ¿verdad? Que no todos conocen este apartado. Entonces vean que la cultura va en la vía que tenemos un conocimiento. Bueno, tenemos los dos. Nosotros tenemos empírico y tenemos científico, ¿verdad? Empírico porque puede ser que el conocimiento común que realizamos día con día, pero también tenemos conocimiento científico, que es el que hemos estado acá, en el caso de ustedes, ya 5 años, ¿verdad? De estudio. Entonces, vean que la cultura incluye el conocimiento. Bueno, y ustedes me pueden decir, Nick, pero en el periodismo, por ejemplo, hay varias áreas, ¿verdad? Como, por ejemplo, yo podría mencionarles periodismo investigativo. ¿Qué otras áreas tienen ustedes? ¿Qué otras ramas del periodismo existen? Científico. No. Especializado. Periodismo especializado, ¿qué más? Interpretativo. Interpretativo, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa ciencia que ustedes conocen, denominada periodismo, tiene varias ramas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo han ido adquiriendo? A través del conocimiento científico, ¿verdad? Bueno, pero además de ello, encontramos que la cultura tiene, la cultura incluye el conocimiento, ya lo hablamos, ¿verdad? En nuestro caso, conocimiento empírico y conocimiento científico, pero también vean que incluye creencias. ¿Qué creencias tenemos como guatemaltecos nosotros? ¿Cuáles pueden manifestar ustedes? ¿Qué creencias tenemos como guatemaltecos? Creencias. Vean que también la cultura abarca las creencias. ¿Qué creencias tenemos? Culturales, religiosas, ¿no? Religiosas, ¿verdad? Sí. En Guatemala, pues hablar de religión, ustedes saben que esto es hablar como de política, ¿verdad? Entonces es complicado. A mí muchas veces no mucho me gusta hablar de religión y mucho menos con personas que pues sí están de lleno en alguna... Salen trancazos, Lick. Sí, es que se complica a ustedes, pero hablemos lo más básico, ¿verdad? En Guatemala tenemos un derecho humano que se denomina libertad de religión, es decir, yo puedo pertenecer a cualquier religión que yo quiera, ¿verdad? Es decir, en Guatemala tenemos esa libertad acerca de la creencia, ¿verdad? Puede ir en cualquier vía. Bueno, algunas otras creencias, ¿verdad? Dentro de lo que podemos encontrar es, por ejemplo, dentro de las famosas leyendas, ¿verdad? Que son creencias que todavía tienen las personas, ¿verdad? Miguel Ángel Asturias tiene un texto muy bonito que se denomina Leyendas de Guatemala y que son algunas de las creencias que se ostentan en el país, ¿verdad? Bueno, el siguiente punto que incluye este ámbito de la cultura o esta definición de la cultura es el arte, ¿verdad? El arte como una manifestación en cierto sentido de lo que es primero el conocimiento de la persona, ¿verdad? Sus ideas y también todo lo específico a sentimientos, ¿verdad? Porque también eso tiene que ver en cuanto al arte, ¿verdad? Bueno, el siguiente punto es la ley. Vean que la cultura comprende la ley. Nosotros ya hablamos de la historia, cómo nos hemos ido llevando a cabo este apartado de organización política y social. Pero déjenme decirles que en Guatemala, pues primero hay algo importante. Voy a detenerme acá, la ley y por último la costumbre. Bueno, en el caso de Guatemala,
hay un principio que fíjense que yo no puedo alegar ignorancia de ley, ¿verdad? Es decir, que si yo cometo, por ejemplo, un hecho delictivo, pero que la persona es muy ignorante y lo hizo realmente a través de su ignorancia y porque tenía alguna necesidad, por ejemplo, no puede alegar ignorancia de ley, entonces los tribunales la juzgarán. Entonces ese principio de que no puedo alegar ignorancia de ley significa que como guatemalteco pues yo debo de conocer por lo menos las leyes que nos rodean. Y fíjense que en Guatemala hay varias áreas en cuanto al ámbito del derecho y que manifiestan las leyes, ¿verdad? La primera es el ámbito constitucional, en el cual en la Constitución se encuentra la estructura jurídica, política y social del Estado, ¿verdad? En la Constitución, por ejemplo, en los primeros artículos encontramos todo lo referente a los derechos humanos. Explíquenme ustedes un derecho humano. ¿Quién me participa ahí con un derecho humano que ustedes conozcan? Derecho a la vida, ¿no? Derecho a la vida. ¿Qué más? Hay más derechos humanos ustedes. Hay una larga lista. A la identidad. A la identidad. ¿Qué más? A la salud. Educación. Educación. A la libertad de expresión, que es el más importante para ustedes, ¿verdad? En el ámbito del periodismo. A la libertad de expresión. Exacto, de esa manera. Entonces, fíjense que en Guatemala, pues a pesar de que existe ese ordenamiento a través de la Constitución, ¿verdad? Jurídico, político y social, también en Guatemala existen una gran variedad de leyes, ¿verdad? Ustedes aquí en Guatemala es uno de los países que más leyes creo que tiene y donde regula el comportamiento de la sociedad, ¿verdad? Y en varias áreas, en varios ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos mencionar que tenemos el apartado de leyes civiles que va a regular todo lo referente a la persona, ¿verdad? Acerca de los bienes, también acerca de las herencias, legados y donaciones, y de los contratos en particular. Esas son las leyes civiles. Tenemos también las leyes mercantiles que van enfocadas al ámbito comercial, al ámbito del comercio. Un ejemplo de ellas podría ser la famosa ley que nos protege y que se denomina como Ley de Protección al Consumidor y Usuario, ¿verdad? Yo creo que en algún punto la han escuchado, pero también tenemos en el ámbito guatemalteco las famosas leyes penales, ¿verdad? Las leyes penales van enfocadas a la prevención de lo que son los delitos, pero también prevención y castigo, ¿verdad? Es decir, las leyes penales es todo ese cúmulo de leyes en el cual se encuentran todas las conductas reprochables por el Estado, ¿verdad? Y que las mismas pues van a tener una sanción, en muchas ocasiones de multa, en otras de prisión, de arresto, y podría ser que hasta en un caso de pena de muerte, ¿verdad? Esas son las leyes penales. Pero también tenemos leyes administrativas, ¿verdad? Que se encargan, por ejemplo, de llevar a cabo todo lo que son los procesos en las instituciones de gobierno. Y así es el apartado. Tenemos también leyes en materia ambiental, ¿verdad? Ustedes, que su enfoque, su objetivo es proteger el medio ambiente que nos rodea. Leyes en materia agraria, ¿verdad? Que lo que tratan es de establecer una política para que todos puedan tener un acceso a las tierras, ¿verdad? Sea en la ciudad capital o en los departamentos, más enfocada a los departamentos. Tenemos también otro apartado de leyes laborales, ¿verdad? Que van a proteger a todos los trabajadores, ya sea del sector público o también del sector privado, ¿verdad? Es decir, también las leyes tienen que ver conforme a esta parte a este pequeño concepto que se denomina cultura, ¿verdad? Ven cómo básicamente nosotros lo abordamos, ¿verdad? Es decir, la cultura abarca diversos aspectos. Bueno,
Y vean que solo es una definición y todo lo que se puede hablar. Bueno, ahora, costumbres que podamos tener en Guatemala. ¿Cuál podría ser una de las costumbres que podamos tener como guatemaltecos? Acá sí quisiera que me ayudaran. Ponerse bolos. Bueno, eso es algo que siempre ha estado, sí, es una costumbre que se tiene, ¿verdad? Y más los viernes, ¿verdad? Ustedes. Pero costumbres más como La quema del débil. La Semana Santa. la Semana Santa, ¿verdad? Costumbres y tradiciones que tenemos. ¿Qué más? 1 de noviembre. La Sí, quema del cachudo. también. Esas son costumbres y tradiciones que se tienen a lo largo de la historia y que hoy por hoy siguen enfocándose, ¿verdad? Yo creo que es bien importante este apartado conocerlo, ¿verdad? Bueno, entonces vean, ahora sí veamos bien la definición de lo que es cultura. Aquella totalidad amplia y compleja que incluye conocimiento, creencia, arte, ley, costumbre y todas las demás capacidades y hábitos que el hombre adquiere como miembro de una sociedad. Esta definición nosotros ya la analizamos, ¿no? Entonces vean que la cultura va a estar constituida por una serie de hechos, objetos y actitudes reunidos en el transcurrir del tiempo. Y además que le van a dar una fisonomía propia sobre la que descansan los valores, propósitos y definiciones proyectados hacia el futuro. Bueno, eso es lo que se puede ver cómo se constituye esa cultura. En nuestro contexto nacional, tradicionalmente se le ha llamado culta a la persona que ha recibido más y mejor educación. O ustedes me van a decir que no, eso es lo que se ha denominado a lo largo de la historia, refiriéndose mejor a la categoría de la institución educativa. Entonces, vean, esto se debe de referir únicamente a la categoría educativa, ¿verdad? Entonces, acá en Guatemala se le llama culta a la persona que ha recibido más y mejor educación, pero esto fuera mejor si lo refiriéramos únicamente a la institución de la educación. Sin embargo, lo que ha pasado es que no se comprende aún que la que realmente merece el apelativo de culta es la persona que va a identificar su procedencia cultural, sabe quién es y hacia dónde va, aquella que reconoce su identidad cultural. Entonces, acá es algún punto bien importante, porque entonces, básicamente nosotros podemos decir que todas las personas tienen cultura, ¿verdad? O son cultas. No específicamente porque yo estudié y tengo mejor educación, soy más culta que otra persona. No, vean que el apelativo de una persona culta debe de ser esa identificación de la procedencia cultural, ¿verdad? Que sabe quién es y hacia dónde va. Aquellas personas que reconocen su identidad cultural. Eso es básicamente tal vez el error que se ha cometido acá. Y yo creo que sí, yo lo he escuchado en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, esto es esta vía que se puede manifestar. Bueno, objetivamente, vean que la cultura va a estar constituida por una serie de características que el hombre adquiere del mundo que le rodea. Bueno, ¿qué nos rodea acá en Guatemala? Nos rodea el contexto nacional, ¿verdad? Eso es lo que básicamente nos rodea. Pero actualmente hay que tener en cuenta que en las metrópolis, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos estos aparatos tecnológicos y que estos aparatos tecnológicos, pues lo que hacen también es coadyuvar a que nosotros podamos ver otro tipo de cultura, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vemos actualmente, estamos a un clic de ver, por ejemplo, culturas desde otros estados del mundo, ¿verdad? Entonces, ya no es solo en esta parte, ¿verdad? Ahora hay que tomar en cuenta este apartado que tenemos, porque también al hombre lo rodea la tecnología, ¿verdad? Yo creo que no podemos negar esa parte que nos rodea la tecnología, y entonces, pues básicamente,
esto también va a entrar ya en ese apartado, ¿verdad? Cómo nos vayamos comportando como sociedades de aquí en adelante. Pero no debe olvidarse que toda cultura presupone una sociedad. Vean, no debe olvidarse que toda cultura presupone una sociedad, aunque no toda sociedad presupone una cultura. Esta situación es bien importante considerarla. ¿Por qué? Ya que en nuestra nación, en nuestro contexto nacional, hay varias sociedades con sus respectivas culturas, fuertemente ligadas por situaciones económicas a sociedades, vean, que si bien no carecen totalmente de ella, la tienen en un grado inferior, ¿verdad? Un grado menor. Los recursos económicos de esas sociedades y su urgente necesidad de aculturarse les permiten sustraer la nuestra a partir de objetos de arte, etcétera, destruir nuestros valores, por ejemplo, los medios de comunicación de masas, sin que en muchos aspectos se intente hacer algo para impedirlo, pues no se ha logrado. En algunos casos, vean, esta indolencia se debe al desconocimiento de la identidad cultural nacional y por consiguiente a la ausencia de una política cultural. Yo creo que es importante que Guatemala también genere lo que va a ser una política cultural, ¿verdad? Esto son apartados que se deben de manifestar. Bueno, solo voy a trasladar la asistencia a ustedes porque se nos ha encargado nuevamente que la traslademos. Y máximo por ser el primer curso, porque en los demás es el mismo enlace, ¿verdad? Solo va a cambiar el horario. Bueno, ahí les traslado el enlace de asistencia. Vamos a ver quién nos falta a ustedes. 5, 6, 7, vamos a ver, 10, 11, 12. Falta María, creo yo. Compañera Ifán y solo ella. Bueno, por ejemplo, hay que hablar que en Guatemala actualmente se vive en una crisis de valores, ¿verdad? Pero que esto básicamente se da por el desconocimiento de la cultura y esta incertidumbre que hoy por hoy se tiene lleva al hombre a actuar agresivamente y a crear conflictos demandando algo que no puede definir, pero que presiente le pertenece, ¿verdad? Entonces, ¿qué valores deberíamos de tener como sociedad guatemalteca? ¿Cuáles creen ustedes que serían los valores para que, por ejemplo, evitar muchas de las cuestiones, muchos de los conflictos que se pueden evitar, ¿verdad?, dentro de una sociedad? Yo creo que se puede llevar a cabo todo lo referente a evitar conflictos, ¿verdad? Y ustedes hasta incluso tienen un curso de los medios, ¿qué? Medios de resolución, creo que se denomina, ¿no? De conflictos, o resolución de conflictos. Así se llama, ¿verdad? El que están llevando en el 10º, que por ahí viene penso. Con lo ves, ¿no? Sí, resolución de conflicto. Sí, pues, bueno. Pero entonces, para evitar llegar a ello, fíjense que nosotros, acá, Guatemala vive una crisis de valores, ¿verdad? Pero que va enfocada también al desconocimiento de la cultura que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué valores creen ustedes que podrían apreciarse para evitar tener conflictos en este ámbito del contexto nacional? ¿Qué valores serían los principales? Respeto. El respeto debería ser uno importante. ¿Qué más? Honestidad, tal vez. Sí. La honestidad podría ser, en el caso, por ejemplo, de las relaciones, ¿verdad? Sentimentales, la honestidad, porque muchas veces ahí se escucha mucho pendiente y que esto pues después genera conflictos y etcétera, ¿verdad? Es decir, llega hasta los tribunales estas situaciones. ¿Qué más? La tolerancia, ¿verdad? Tolerar, por ejemplo, yo creo que al final tener el valor tolerancia es, por ejemplo,
platicar con personas acerca de religión, política y respetar su ideología, su punto de vista. Yo creo que ese es un buen aspecto, ¿verdad? La tolerancia, ese valor. Pero ¿qué más? Justicia. El valor justicia, ¿verdad? Que sea pronta y cumplida y no únicamente se quede en papel, ¿verdad? ¿Qué más? Pero faltan más. No sé si ya dijeron honestidad. Ya, esa ya se habló. Gracias. Paz. La paz. Bueno, pero para ello, como valor, la paz más que todo ha sido creado para que los pueblos vivan tranquilos, ¿verdad? Ha sido uno de los objetivos, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? El fomento de la paz. Otro de los valores, la comprensión, ¿verdad? Por ahí tendría que ser. La empatía, Lick. La empatía. Honestidad ya se habló, Rosemary. Responsabilidad. Responsabilidad. Puntualidad, ¿verdad? Ustedes, porque a raíz de uno se enfoca el respeto, ¿verdad? Por ejemplo, la puntualidad. Bueno, hay una gran cantidad que como sociedad guatemalteca debemos de llevar a cabo, ¿verdad? Pero, pues, esto nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, vemos que esas crisis de valores pueden superarse, por supuesto, en la medida que la educación haga de la cultura su contexto, ¿verdad? Eso es así. Ya que es una institución a la que interesa en primer y último lugar ayudar a los seres humanos, con la finalidad de aprender a vivir de conformidad con las normas de su propia cultura. ¿Y cuáles son las normas de nuestra cultura guatemalteca? Primero, las normas morales, ¿verdad? Donde también tenemos los valores y posteriormente tenemos todas las leyes, ¿verdad? Lamentablemente, pues en Guatemala la educación carece de un contexto adecuado, especialmente en estos momentos de pandemia, porque pertenece en muchas ocasiones a esencia de otras culturas. Y con ello, pues, cada día se contribuye más a la pérdida de nuestra identidad. Los medios de comunicación de masas, en algunas ocasiones mal orientados, colaboran en gran medida a dicha destrucción, debido a que el impacto que tienen respecto a la sociedad genera en muchas ocasiones un pueblo inculto, ¿verdad? Pero yo creo que va a depender mucho de cómo nosotros manifestemos esa identidad cultural. Bueno, creo que hoy nos vamos a detener en este punto. Por favor, solicito para la próxima semana que den lectura a este documento que yo les he enviado. Van pocas páginas de las cuales yo pues he podido abordar. Más o menos calculo que van, vamos a ver, como 20 paginitas, ¿verdad? 20 paginitas que pues debe de ser fácil llevarlas a cabo. Vamos a ver cuántas son para que no se me vayan a preocupar. Sí, son menos de 20, van como 15 páginas y mucho. Entonces, por favor, solicito que lo empiecen a dar lectura porque de acá será uno de los puntos que se hará el examen parcial. Entonces, únicamente sería por el día de hoy. Y, bueno, primero no sé si tienen alguna duda, comentario, ¿verdad? Que pueda coadyuvar con el estudio. Y si no, nos vemos el próximo día sábado. ¿Keren creo que quiere aportar algo? No, Lick, todo bien. Gracias, Lick. Todo bien. No le por mi parte todo bien. Bueno, entonces, por favor, empezar a dar lectura, porque yo creo que también vamos a tener para el primer parcial, dar lectura a los acuerdos de paz, ¿verdad? Para poder tener esa relación acerca de los grandes conflictos que han atacado a nuestra sociedad guatemalteca y pues que lógicamente en cierto punto han afectado a que la cultura hoy se tenga ese desconocimiento, ¿verdad? Entonces, por favor, yo les voy a elevar los acuerdos de paz para que también empecemos a dar lectura y también demos lectura a este texto que se denomina la cultura, ¿verdad? La cultura y su problemática, ¿verdad? Entonces, por favor, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en el apartado de la plataforma Classroom, ¿verdad? Política cultural en Guatemala, autora Edna Núñez de Rodas, ¿verdad? Entonces, por favor, eso sería la tarea que queda, ¿verdad? Empezar a dar lectura
para enfilarnos ya a lo que va a ser el primer parcial. De mi parte, muchas gracias por la atención. Nos vemos el siguiente día sábado, ¿verdad? Un fuerte abrazo.